Pues bienvenidos a un capítulo más, a un episodio de Beyond Trends. Yo soy Manolo Atala, cofundador y CEO de Fairplay, y me alegra muchísimo tener en este episodio a un crack que ya le traía muchísimas ganas a platicar con él, y quien haya vivido abajo de una piedra no sabrá quién es Ari Borboy, pero eh, todos bailamos, bueno, todos los que tenemos una edad considerable, que nacimos tantito antes de 1980, bailamos sus canciones, y aunque seamos metaleros como yo, todos ligamos con tus canciones. Mi querido Ari, bienvenido a Beyond Trends. ¿Cómo estás? Muchas gracias, querido Manolo. Qué gusto verte, saludarte, aunque sea a través de las cámaras. Muy bien, muy contento de platicar contigo y con toda la gente que nos esté viendo, escuchando. Feliz de la vida. Qué buena onda, Master. Yo también muy contento de platicar contigo, porque además del tema musical que tenemos ambos en común, obviamente yo no hice una carrera musical como tal, pero siempre, fui músico muchos años, y yo traigo más el tema de emprendimiento. Creo que eres de esos pocos músicos o gente relacionada al mundo del entretenimiento que tiene esta como impresión muy fuerte en el tema de negocio, ¿no? O sea, como que los músicos somos muy románticos en el tema de vamos a componer y vamos a hacer música, vamos a hacer arte, y dejan como el negocio a un lado, ¿no? Y después me gustaría hablar de Bobo, me gustaría hablar de lo que haces en general, pero quisiera abrir con una pregunta porque creo que es importante, eh, y quiero que el punto de partida sea hoy, ¿no? Venimos de una industria que ha cambiado los últimos 20 años brutal. Tú y yo, no sé si más gente, algunos millennials geriátricos también, fuimos a Sorba a comprar cassettes y tracks 8 y discos y viniles, etcétera. Y hoy, pues, todo es Spotify, ¿no? ¿Qué estás viendo? O sea, ¿qué cambio ves tú para los siguientes 20 años? O sea, hoy es todo streaming, antes era todo dispositivos y cassettes y discos. ¿Qué ves para el futuro de la música, con el tema de AI hoy? Yo creo que hay muchos cambios. Como bien dices, nos tocó, yo creo que la evolución, los cambios más importantes en esta industria. Justo en los años 89, 99, 2000, 2001, empezó todo el tema de la digitalización y nadie podía entender cómo los discos que conocíamos, los LPs, que a mí me tocó grabar discos LPs, long play, cambiarían a un CD y luego cómo lo iban quemando y después cómo subían, bueno, después del CD al mini disc, y después del mini disc ya estaba en archivos, ¿no? Napster, ¿cómo se llamaba la otra plataforma? Que aparte Pirate no Bay. permitía, no, como era como estaban compartiendo archivos, pues no era ilegal. Claro. Para mucha gente. Hay una generación completa que creció creyendo que eso era completamente legal y explicárselos no era tan sencillo. A mí me tocó salir con gente que ya le decía, no, es que esto lo que estás haciendo tú es piratería pura y dura. Claro. ¿Pero por qué? Me lo mandó mi mejor amiga, es una canción que encontró y me la mandó, me la compartió. Después de eso, pues ya se quedó todo en la nube y hoy no necesitas nada más que, como bien dices, Spotify. Hay varias, pero la que se quedó con un gran porcentaje, y en este momento no te sé decir qué gran porcentaje se quedó Spotify, es esa, ¿no? Es la ganadora, por encima de Apple Music, por encima de Deezer, por encima de todas las demás plataformas. Habrá gustos, ¿no? Por algunas personas por esas plataformas, pero yo encuentro que Spotify tiene absolutamente todo. Y si Claro. viste el documental o la película que hicieron de Spotify, se entiende muy bien el por qué están en donde están. Yo Claro. creo que la inteligencia artificial en cuanto a plataformas para escuchar música, nunca me he sentado a pensar qué es lo que sigue, francamente. Creo que estas plataformas están muy robustas, ya te aparece, tú escuchas la canción de tu artista favorito y te aparece un poquito abajo en la misma pantalla, no nada más la música, no nada más la letra, te aparecen los conciertos, te aparece todo el tour, dónde van a estar, y de ahí
Nada más te falta buscar los boletos para comprarlos. Yo creo que eso es un poco, se está como, ahora que lo estoy platicando, tal vez se hace más fácil, ¿no? Ah, la escucho, clic. Ya estoy casi en la segunda fila, en el asiento 42, en el venue donde se van a presentar. Eso por un lado, hablando de la inteligencia artificial. Por otro lado, lo que se está empezando ya a regular, que al principio sonó como un chiste escuchar a Michael Jackson cantar canciones de Vicente Fernández, por la inteligencia artificial, todo eso se está empezando a regular y pues como siempre surge la idea y después empiezan a regular. Me parece que YouTube puso como una cláusula muy importante de que todo lo que venga eh, creado por inteligencia artificial, musicalmente hablando, no iba a repartir dividendos ni regalías. Entonces me parece que es como se empieza un poquito a ordenar estas grandes ideas, porque no dejan de ser grandes ideas, pero que necesitan un orden para no lastimar, o en este caso, volver a lastimar a una industria tan importante como es la industria de la música. Claro, y es que aparte también en los últimos años ha afectado de alguna manera la monetización de la música como la conocíamos en los ochentas y noventas. O sea, antes sacabas un disco de platino y bueno, de los discos nunca se ha ganado muchísimo dinero, se ha ganado más de los shows en vivo, pero de todos modos ganabas algo de lana con los discos. Antes sí se ganaba buen dinero. Yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, Sí, no, pero adelante, yo me adelante. acuerdo que, me acuerdo hasta dónde estaba cuando escuché que Michael Jackson, estaba yo en Miami en una gira con la Onda Vaselina, ni siquiera éramos OV7, te estoy hablando antes del 2000. Michael Jackson ganaba $1 por disco vendido. Uf, Y ese cuate vendía decenas de millones de discos. Y antes los millones de dólares, o sea, antes 2, 3, 10 millones de dólares era un mundo de dinero. No digo que no lo sea hoy día, pero para el artista más grande y más importante del mundo, eso representaba, o sea, coincidía. claro, Hoy, tú lo debes de saber, es más complicado centavos. entender. Son centavos, depende de dónde te escuchen, casi depende del horario donde te escuchen, el país donde te escuchen, la cantidad de veces que te escuchen. Yo creo que ahí se está también tratando todavía siguen haciendo cambios. Claro, Y antes, una de las cosas buenas respecto a eso es que antes, por ejemplo, me platicaba el presidente de una disquera hace algunos años, Jesús López, el presidente de Universal Music, me decía que gracias a la digitalización, también la música ha llegado a países donde por alguna razón no existían tiendas físicas de discos. Entonces la gente no tenía acceso a comprar un disco, a comprar música. Te estoy hablando en los 80s, en los 70s, en los... Hoy, gracias a YouTube, gracias a Spotify, gracias a la digitalización, la gente puede escuchar música. Entonces también el mercado ha crecido muchísimo, el mercado de la música. justo es lo que siempre a veces, muchas veces digo. O sea, el tema del país se hace más grande es muy cierto, ¿no? O sea, antes, ¿quién te iba a escuchar en Jamaica? Seguramente hoy tienes gente que escucha OV7 en Jamaica, ¿no? Pero antes ni de broma ibas a llegar a Jamaica o a Trinidad y Tobago. Hoy ya se puede. Obviamente hay que dimensionar las cosas. Ese dólar que decías, por ejemplo, de Michael Jackson, pues hay que tener en cuenta también que era $1 de un disco que costaba normalmente 9.99. O sea, se llevaba el 10% nada más de la venta del disco. Tampoco era, o sea, la regalía era pequeña, pero bueno, era $1 de 200, 300 millones de discos, ¿no? Sí. No, o sea, Sí, era relativamente poco si lo ves así y ganaba seguramente muchísimo más de shows, ¿no? De shows en vivo. ¿Cómo era esa es que es lo que no distribución en tu sé. caso? Es lo que no sé. En ese entonces, un Michael Jackson, no sé si ganara más de shows en ese entonces. La venta de boletos, los boletos eran más baratos de lo que son ahorita. Sí, Eh, no sé si hacía una cantidad de shows enorme, porque bueno, también el acceso, hoy día en América Latina tenemos ya todos los países reciben conciertos en vivo. sí. Incluso Venezuela, que dejó de recibirlos por un tiempo, hoy los está recibiendo otra vez. Eh, Tiene que ver con muchísimas cosas. Hoy, sí lo creo, sí estoy seguro de lo que te digo. Hoy se gana más dinero de los conciertos en vivo, me refiero a los artistas promedio,
probablemente un artista que tiene billones de streams gane más. Repito, depende de dónde lo escuchen, depende qué tanto todos estos datos que ni siquiera los tengo tan claros para podértelos decir porque son demasiadas variables para poderte decir va a ser tanto. Como me acuerdo en aquel entonces que escuché lo de lo que te estoy mencionando como ejemplo de Michael Jackson. Hoy sí es así. Hoy los conciertos, hoy lo que genera, te voy a poner un ejemplo grande. Shakira hizo 10, 11, 15, 12, no sé cuántos foros sola aquí en México. Ganó lana, demasiada lana. Ganó lana su canción de Piqué que en un día, en 24 horas, generó 100 millones de streams. Seguro ganó muchísimo. ¿Cuánto ganó más? ¿Cuánto ganó menos? Pues como fue tan grande la canción y la escucharon en todo el mundo, no te sé decir. Claro. Si lo compararas peras con peras, ¿no? Son peras y son manzanas, son dos cosas completamente diferentes. Está en lo mejor de todos los mundos. Seguramente, vamos, en la parte personal estuvo en lo mejor de todos los mundos, ¿no? Porque tuvo una canción, un hitazazazo, Bad Bunny, hitazazazo los últimos 2, 3, 4 años, y ahora con una residencia donde está generando en Puerto Rico seguramente no nada más ingresos por la venta de boletos, debe tener que ver incluso con el gobierno para lograr una derrama económica como la que está logrando. Entonces, yo creo que la música, el negocio como tal cambió. El negocio, al haber tantas variables, yo creo que mucha gente, más bien no yo creo, la industria se abrió para que en el río revuelto llegaran a pescar y de pronto ibas a buscar un atún y sacabas un tiburón, ¿no? O sea, creo que se abrieron las opciones para los vivos. Sí, de hecho, eso me lleva a preguntarte una cosa, porque yo sé que tú empezaste Bobo hace muchísimo tiempo. Para la gente que no sabe, Bobo, y ahorita lo va a platicar Ari, Bobo es de Boroboy y Boroboy, con Jack, tu hermano, tienes una empresa de entretenimiento, Sí. y empezaste hace 15 años, me parece. Hace Más. 21 años. En 2004 el acta constitutiva es 2004. Claro, porque ahora sí pasemos a emprendimiento. O sea, creo que arrancaste en un momento de coyuntura en donde fue previo a la digitalización full, pero ya se estaba digitalizando todo y entonces el tema de entretenimiento empezaba a migrar más a las experiencias más de conciertos y de masificación de la experiencia física de la música, no nada más la auditiva. O sea, ¿cómo arrancaste y por qué decidieron hacer esa empresa en ese momento? La decisión fue tomada en base a una necesidad de que mi hermana iba a estudiar odontología. Nosotros vivíamos muy lejos de su universidad. Ella necesitaba cómo transportarse. No había ni siquiera, no la libraba en un transporte público llegar hasta allá. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues lo que sabemos, un concierto. Hagamos un concierto y si nos va bien le compramos el coche a mi hermana y no pensamos en que nos fuera mal. Hicimos un concierto en la Arena Monterrey de Alejandra Guzmán y afortunadamente nos fue bien. Pudimos comprar el coche y de ahí nos seguimos. Básicamente ese es el comienzo de Bobo Producciones. Si tú te pones a ver en qué momento de la vida sucedió esto, lo estamos platicando, es el inicio de la digitalización, crisis en todas las disqueras, crisis en la industria, Sony haciéndose una misma con BMG, Universal haciéndose uno mismo con EMI, Warner caminando solito. Hoy son las 3 disqueras más grandes del planeta y esa fue la crisis, yo pienso, sin temor a equivocarme, que fue la crisis más grande, más grave y más importante en la industria, de donde salen contratos muy importantes que al principio para los artistas parecían un tanto abusivos porque eran contratos 360, ¿no? 360, que tú como artista firmabas un contrato ya no por el 10, 12 o 15% de las regalías con la disquera. Ahora la disquera decía, ok, yo te voy a hacer toda la misma promoción y me voy a meter mucho más, pero quiero un porcentaje más grande porque necesito recuperar. Entonces, soy parte de tu promotoría, de tus shows, de tu booking, de tus patrocinios. Prácticamente se inventó los contratos 360 grados, donde el artista
dejaba de ganar un 50%. No está muy lejos de lo que regularmente sucede. ¿Por qué? Porque una disquera te cobra un porcentaje, entre un 10, un 15% por toda la inversión que hace, y después el manager cobra una parte de booking, una parte de management, termina en un 40-45%. En ese entonces, yo me acuerdo perfecto de haber firmado contratos por el 50%, porque le tenían que meter. Y de eso se trató. Quitaron muchos artistas, se concentraron en menos artistas y se enfocaron y le metieron mucha lana en un momento de crisis. En medio de esa crisis es donde surge la necesidad de mi hermana de tener un coche y nosotros nos clavamos, nos metemos y hoy 20 años después es una compañía, pues la única 100% mexicana que queda haciendo esta cantidad de shows y esta cantidad de conciertos y de eventos pues en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa. Y por eso es que comenzamos, mi hermano Jack y yo, y se llama Bobo, justo por eso, Boroboy, porque fue lo más fácil. No hubo que quebrarse la cabeza, era nada más constituir una empresa para poder comprarle el coche a mi hermana. De ahí salió la idea. Qué increíble historia, cabrón. De verdad. O sea, esa historia ya la había escuchado, pero quería que la contaras un poco a la gente que escucha. Y yo quería entender también un poco a nivel de emprendimiento como tal, porque una cosa es, tienes toda la experiencia del mundo, lo viviste como artista durante muchísimos años, desde niño, y después ya como empresario, atrás de... O sea, cuéntanos un poquito cuál es la complicación, cuáles son los pains más fuertes de esta industria en la que tú navegas. O sea, porque todos tenemos muchos pains, unos tenemos que levantar capital, ¿no? Porque somos super capital intensive en fintech y en otro tipo de negocios. ¿Cuáles son los pains fuertes en el mundo del entretenimiento? ¿Y cuáles ves para el futuro? Depende desde qué lugar lo, te lo platique. Desde el lugar de un manager común y corriente, o sea, como los que serían o fueron mi competencia en management, o sea, un manager que no es artista también, a eso me refiero. A un manager que se dedica nada más a ser manager, pues hay varios retos. Hay muchos retos porque ahora hay que encontrar a estos artistas nuevos, porque los que tienen carrera ahora te platico cómo empieza el 90s Pop Tour y todo lo que sucedió a raíz del 90s Pop Tour. Pero estos artistas nuevos, buscar a alguien que no se parezca uno al otro, que tenga un diferenciador, que tenga un sonido único, lo que nos pasó hace poquitos años con Peso Pluma, que sonaba diferente, lo que nos pasó hace unos poquitos años más con Bad Bunny, que todo el mundo decía es que no se le entiende nada porque canta como si estuviera bostezando, y mira lo que ha sucedido, ¿no? Tenía un diferenciador, porque el güey después lo escuchabas en una entrevista y no hablaba bostezando, a menos que estuviera bostezando realmente. Hablaba como tú y como yo, nada más encontró una manera diferente de cantar. Encontró un diferenciador. Esa es la parte más difícil y más complicada que tiene hoy día el management, porque todo lo demás se va alineando, porque las compañías medianas y grandes van y vamos llevando hacia donde creemos que hay que ir llevando la parte promotora, que hay que ir llevando la parte discográfica, y nos podemos equivocar. Antes, para que la gente me entienda un poco, existía una posición en las disqueras que era el director de AIR, Arte y Repertorio. Y este güey tenía que ser o un borrachazo o un cuate muy aburrido. Las dos opciones en llegar a todos los bares y todos los antros de cada ciudad a escuchar qué es lo que había, a ver qué banda podía hacer, a ver cuál podría ser la siguiente banda que iban a firmar. Ellos se encargaban de firmar en las disqueras. Hoy día todo eso ha cambiado muchísimo. Te acordarás de la historia de Justin Bieber, que es salido de las redes sociales, salido de YouTube o de MySpace, no me acuerdo. Ya es otra historia, ya te llega de una manera diferente. Hoy día las disqueras lo que hacen es, van firmando a todos los que van brotando un poco. Ya no es de, oye, tengo este amigo que canta padrísimo, te lo mando. No, ya se meten a sus redes, ya ven qué es lo que está sucediendo y si empieza a ver como que algo sucede, te firmo y si sigue eferveciendo lo tuyo, le meto un poquito de lana. Si efervece más, le meto el triple de lana. Y si ya vemos que puede ser un hit porque no es con una sola canción en medio de toda la competencia de cientos de miles de, bueno, más de 120,000 canciones me estaban dando
el dato hace poquito, Javier Paniagua, que está muy enterado de todo el tema de la industria, 120,000 canciones se suben diario a la nube. Una locura. Destaca en esa. Destaca entre 120,000 diario, cabrón, porque ahorita podemos tener un madrazo, ¿no? Un hitazo. Mañana, Exacto. pasado mañana, manténlo. ¿Qué traes? ¿Qué tienes? Son ya muy pocos los que hoy la industria discográfica se clava en meterle y en meterle bien. A pesar de que ahora con los billones de streams han ganado billones de dólares. Pero también le da oportunidad a otros, en la parte ahora promotora, de hacer venues pequeños y medianos y de ir creciendo y de ir conquistando más y más y más a la audiencia. Eso te podría decir que es uno de los temas que se ponen sobre la mesa una vez a la semana en junta creativa en una compañía de management, por ponerte 2 o 3 temas de muchos más, ¿no? Porque, bueno, van sucediendo cosas todos los días. Cómo va cambiando los algoritmos y cómo va cambiando las reglas de lo que estamos platicando, te tienes que ir adaptando, ir buscando cómo logras la atención de la gente. Depende de qué edad, depende qué generación son, a qué hora pautas, a qué hora publicas. Si son noventeros y publicas a la 1 de la tarde, pues regularmente la gente de mi generación está trabajando a la 1 de la tarde, entonces difícilmente le va a poner atención a lo que tú quieres publicar. Si fuera una generación o 2 generaciones más joven, no tienes ese problema todavía. Están entre clases, ¿no? Exacto, están entre clases. Si tienes artistas un poco más grandes de edad y de generación, tienes que encontrar también los medios adecuados para poder publicitar sus conciertos, sus giras, porque mi mamá no es que está haciéndole el refresh a Twitter, a X todo el tiempo, ni a Instagram, ¿me entiendes? O sea, Te lo topas. hay días que ni siquiera está ahí metida, ¿no? No como cualquier otra persona de nuestra generación. Entonces, son muchos actos hechos a la medida, los que tienes que crear, los que tienes que generar y darle seguimiento y esperar que haya una reacción importante. Sí, claro. No, ahorita que estabas diciendo de los IRs, de las disqueras, me acuerdo llegar a disqueras en los 90s, a oficinas de IRs que seguramente tú conoces a Murabi Castro, o Mario Mira o Alejandro Fernández Canito, ¿no? O sea, todos esos de Warner, ¿tú dónde estabas? Nosotros que empezamos, la onda vaselina empezó en Melody. Después, un momento en el que ya nos habían dado carta de retiro, ya no había más que hacer con nosotros, llegó Sony Music y nos salvó. Y terminamos nuestra carrera, digamos, sí, en Sony Music. En Sony, BMG. En Sony BMG, correcto. Los últimos discos fueron esos. Yo hoy tengo 2 sellos. Uno es Bobo Records, que lo tengo en sociedad. Yo hoy tengo sociedad con las 3 disqueras por diferentes proyectos. Pero tengo un sello como tal en sociedad con Universal y tengo un sello que es Bobo Music, que es completamente nuestro y nos encargamos nosotros de todas las decisiones y todas las inversiones sin preguntarle nada a nadie, que es donde han salido los últimos discos de Matute, del 90s Pop Tour, del 2000s Pop Tour, de todas las canciones independientes de las JNS, de Magneto, de Sentidos Opuestos, vaya, muchas cosas. Miguel Martínez ahora, Misa Sinfonía. Ahí está un ejemplo. Misa Sinfonía es un chavo veinteañero que hoy él llega con nosotros para echar a andar su carrera musical. Era músico, pues sí, pero no es de lo que ganó o generó 20 millones de suscriptores en YouTube. Entonces, él ya trae eso, hoy debe tener más. Te estoy hablando hace un año. Él ya trae eso. ¿Cómo lo monetizas? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿No? Claro, porque tú sabes también que muchos dicen, no, este no tiene credibilidad por ser un youtuber. Es la clásica, ¿no? Lo que en los 90s era un actor de cine, tenía más credibilidad que uno de Televisa, ¿no? Y peleaban con eso. Hoy se convirtió la telenovela a esto que te estoy platicando. Entonces, ¿cómo le generas alrededor todo eso, toda la credibilidad en la música? Y que no sea nada más una llamarada de petate, porque tener 20 millones de suscriptores puede ser gente que está viendo tus videos, muy fiel y está de poca madre.
conviértelo a venta de boletos, Exacto. ¿no? Monetiza, lo convierte, exacto. Afortunadamente está sucediendo. Tuvo un concierto la semana pasada en Argentina. Tenemos el Blackberry en estos días ya prácticamente sold out y tiene 7, 8 conciertos más en diferentes partes del mundo donde tiene mucha fuerza. Entonces, eso es muy diferente que venderlo al 90s Pop Tour, y el 90s Pop Tour es muy diferente que vender a Lupita D'Alessio, y Lupita D'Alessio es diferente que a Matute. Son sacos a la medida. Sí, Interesante, como- padre, divertido. vertical de negocio, o sea, tienes diferentes verticales y se venden servicios y productos de manera diferente y el go-to-market es diferente. Así es. Oye, quiero hilar un poquito, porque nos queda poco tiempo, creo. Quiero hilar el tema de AI con lo que decíamos de los IRs que de pronto revisaban a lo mejor, no sé, 30 cassettes a la semana, ¿no? Y que ahorita suben 120,000 canciones a Spotify todos los días. ¿Qué palancas de AI utilizan ustedes? Ahorita porque se me ocurrió una de meter ligas, ¿no? O sea, automatizar, hacer scrapping de Spotify y meter ligas de canciones nuevas que tengan poco tiempo de que se hayan subido, o sea, de esa manera buscarlas en Spotify y que con agentes empiecen a detectar ciertas tipologías de canción dentro de esas 120,000. Y eso todos los días, ¿eh? Un robotcito todos los días selecciona. No lo hacemos así. ¿Cómo lo hacen ustedes? O sea, ¿hacia dónde lo están dirigiendo? Tenemos 20añeros, literal, en la parte digital. El más grande debe tener 25 años. Yo tengo 46, imagínate, tengo 20 años más que el güey más grande del área digital, que están constantemente viendo y que están constantemente, les encanta la música, por eso trabajan en Bogo, y están al día de qué es lo que está sucediendo. Y de ahí es de donde empezamos nosotros a traer artistas diferentes. Un ejemplo, Lala Love You, que va 1 año y medio, 2 años, que su canción es la número 1 en Spotify en España. Ya los trajimos, nos aventamos a hacer un Pepsi Center. Estamos saliendo, nos fue bien. O sea, nos fue bastante bien a comparación de lo que hubiera creído cualquier persona. Traían un tema muy, muy, muy pegado. Ahora estamos abriendo el Auditorio Nacional. ¿Por qué? Porque ese tema ahora se quedó pegado aquí en México y llevaba ya varios días o semanas en primer lugar en Spotify. Entonces, es un artista al que le apostamos de alguna manera y una cosa te va jalando y te va llamando y te va llevando a la otra, porque entonces cuando vamos nosotros con un concierto de Magneto, de JNS o de Matute a España y te sientas con los managers y te sientas con la gente con la que estás dileando y negociando todo el tiempo para traer este tipo de artistas, empiezas a escuchar y empiezas a ver otras opciones. Aparte de que esos chavos del área digital, aparte de ellos, nosotros nos despertamos, abrimos la computadora y estamos viendo qué es lo más viral en diferentes partes del mundo y los nuevos hits. Y a partir de ahí empezamos a buscar qué es lo que hay para traernos. Cuando ya no podemos nosotros agarrarlos porque ya están con alguna disquera o con algún manager, lo que hacemos es llamar y buscar para traerlos a conciertos. Tenemos un venue relativamente pequeño para 950 personas aquí en la Ciudad de México. Y ahí es donde estamos empezando con los conciertos chiquitos. Si ahí nos va bien y crece, ya después nos vamos a venues más grandes y ayudamos de alguna manera haciendo co-management a crecer la carrera en toda Latinoamérica cuando son el caso de esto de los europeos, ¿no? Cuando vamos a agarrar a un artista o el artista ya es nuestro, 360, disquera, promotoría, management, booking, nosotros nos encargamos de hacer este tipo de deals con diferentes managers e incluso artistas de otras partes del mundo para que nos ayuden apoyando también a nuestros artistas. Pero también cuando nos encontramos con un artista nuestro que queremos llevar y abrir mercado, ejemplo Matute, fuimos a España, fuimos a Madrid y a Barcelona hace 2 años. Llegamos, vimos el venue, se llama La Riviera, el lugar, deben de caber 800 personas. Fuimos, mi hermano, mi socia y yo, firmamos el contrato, salimos de ahí y dijimos, ¿ahora cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente venga a ver a un grupo mexicano que cuando tú... Además de covers. Sí. Que cuando tú subes algo a las redes sociales, a las 5 de la tarde de hora de México, en España están dormidos todos. Y al día siguiente no se levantan. Dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Se nos ocurrió ir a buscar a la embajada una reunión, la tuvimos al día siguiente, y la pregunta que le hicimos, se nos ocurrió ahí es,
¿Cuántas taquerías hay en Madrid y cuántas taquerías hay en Barcelona? Estos cuates tenían el dato exacto. Nos dieron los datos, nos dieron la data y dijimos, ahí es donde vamos a empezar nuestra promoción para un grupo mexicano de covers, el más exitoso que existe, pero también el que reúne a todos los mexicanos en cualquier parte del mundo donde vayan, porque a los mexicanos nos encanta juntarnos. Para no hacerte el cuento largo, hicimos Barcelona, Madrid, hace 2 años. El año pasado hicimos Barcelona, Madrid, París, Londres, y este año haremos Barcelona, Madrid, París, Londres, Berlín y Ámsterdam. De la misma manera nos estamos dando a conocer, y no nada más en las taquerías, sino nada más con los mexicanos. Nos dimos cuenta que Matute es un proyecto latinoamericano. Claro. Que aparte se va moldeando y mete de repente en España, pues mete más canciones españolas, ¿no? Claro. Covers importantes de artistas muy importantes españoles, y así sí, tropicalizas. Vamos buscándole, así es. Que fíjate, qué impresionante cómo tanto tú en tu rubro, en tu industria, tienes que ir desdoblando creativamente el cómo lanzar ciertos productos, como todos los emprendedores que vendemos productos financieros, tú que vendes conciertos y artistas y arte, cómo hay gente vendiendo software que tiene que ir desdoblando creativamente cómo ir atacando ciertos mercados. La verdad es que las industrias, aunque sean totalmente diferentes, hay una similitud brutal entre el emprendimiento y el entretenimiento y cualquier tipo de vertical, y eso me encanta. Y por último, nada más quiero hacerte una pregunta, mi querido Ari. Yo sigo esperando desde 1994. Nunca he vuelto a ver quién será el siguiente Def Leppard, quién será el siguiente Guns N' Roses. Como que ya no hubo, después hubo algunas bandas obviamente espectaculares de nu metal, de rock, etcétera, pero ya no he vuelto a ver una banda que sea de esa magnitud, como en principios de los 90s, incluso finales de los 80s. O sea, ya no hay esas explosiones tan fuertes. ¿De dónde crees que vengan? Porque hemos visto esas explosiones en reggaetón, en pop latino incluso, en otras industrias, pero el rock, y es lo que a mí me vuelve loco y me apasiona, ¿tú crees que vaya a haber un movimiento otra vez de contracultura en donde el rock vuelva a ser relevante? Mira, tenemos la fortuna de ser los managers y promotores de rock en tu idioma. Entonces estoy un poquito cerca, ¿no? de esto que estás platicando. Eran otros tiempos y eran otras necesidades. El rock viene de un lugar, de una necesidad muy diferente. El rock antes era la izquierda. El rock antes, Def Leppard y Caifanes y Café Tacuba, ¿no? En general, era otra cultura. Todo es cíclico y todo tiene que ver, para mí siempre lo he dicho, la música es un reflejo exacto de la sociedad. ¿Qué es lo que va necesitando la sociedad y en qué momento de vida estamos la sociedad? A mí el reggaetón no me parece que esté lejos de la realidad de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y como noventero, como generación noventera y con 4 hijos, me doy cuenta de muchas cosas, pero eso es lo que es y es la realidad. Y creo que para que llegue a suceder un movimiento, tiene que haber eso, un movimiento. Puede por ahí brincar una buena banda, puede de repente llegar algún artista anglo o algún artista inglés a generar cosas, pero ve qué pasa cuando se junta Oasis, ve qué pasa cuando se junta Guns N' Roses. Tocan otras fibras, que es lo que tú estabas viviendo en ese entonces. Claro. Los chavos de hoy no están viviendo eso, los niños de hoy no están viviendo ese movimiento, están viviendo otros movimientos. A los niños de hoy les tocará el día de mañana hablar de una pandemia, que es lo que les tocó, ¿no? De un chorro de guerras en todo el mundo, de muchas cosas. Eso es lo que les tocará platicar, ¿no? Decir, en ese entonces no hubo una marcha importante en México por tal motivo, o si hubo. Son movimientos, y los movimientos sí los puede comenzar un artista, porque el artista mueve al planeta, pero tienen que haber varios más unidos para que haya un movimiento, que con mucha humildad, yo te digo, el 90s Pop Tour terminó siendo un movimiento noventero, porque justo estas 3 disqueras grandes se enfocaron en el reggaetón, se enfocaron
sabiamente en toda en el reggaetón, en el urbano, en los billones de streams, y nosotros los noventeros fuimos a salvaguardar nuestra música. Si no lo hubiéramos hecho nosotros, nadie más lo hubiera hecho, porque Sí, no, se hubiera quedado ahí en los discos que tenemos todos y en el entonces recuerdo. se convirtió en un movimiento donde nos reunimos muchos artistas, y aquí empezó. A mí me pidieron, te cuento rapidísimo, me pidieron el nombre para el 90s Pop Tour para Rusia, me pidieron el 90s Pop Tour para Portugal, el nombre. Como no nos pusimos de acuerdo, nosotros también sin saber qué es lo que iba a suceder, ellos encontraron otros nombres para hacer su tour. Pero el movimiento empezó aquí en México. Wow. Yo tuve Qué gran historia esa, ¿eh? le estaba platicando ahorita a Erika, la de OV7, la de mi grupo, fuimos a ver a los Backstreet Boys a Las Vegas hace 3 semanas, y le estaba platicando que yo tuve 3 conversaciones con Nick Carter unos, ¿qué será? 3 meses antes de que anunciaran Backstreet Boys en la esfera. Y estaba yo, porque él estaba haciendo una gira de solito. Entonces un buen amigo que es promotor en Guatemala me llamó, hicimos FaceTime con él y lo invité para que empezara a venir al 90s Pop Tour a partir de Querétaro. Y todo iba de poca madre. Primera junta, buenísima. La segunda, ya habíamos hablado de dinero. La tercera fue para decirme que se tenía que disculpar, pero que les acababan de ofrecer la esfera de los Backstreet Boys en la esfera, que es lo que acaba de suceder, un fenómeno no esperado ni por ellos ni por nadie en la industria. ¿Qué te quiero decir con esto? Fue un movimiento donde el grupo no es que no valiera lo que vale, sí, no valía lo que vale ahorita. No cobraban lo que cobran ahorita, no vendían los boletos que están vendiendo ahorita. Encontraron un espacio, un lugar único, como es la esfera en Las Vegas, donde tú vas, ves el show y dices, ¿qué es esto? ¿No? El gran show, el gran formato, el video para donde voltees, vibra la silla. Le dieron la vuelta a un grupo pop muy importante, de los más importantes noventero, que no estaba sucediendo mucho más. No tuvieron que cambiar canciones, no tuvieron que sacar nuevos éxitos ni hits. Se cambiaron de lugar. De formato. Sí. De formato. Y entonces este lugar fue así como, no sé qué siga para ellos, pero les va a dar mucho más vida y mucho más tiempo a una gran banda. Entonces, todo está en ir viendo para dónde te mueves. ¿Sí? Algún día lo El dijo movimiento mi que querido. empezó aquí, que es lo que te quería decir, el movimiento que empezó aquí, terminó o sucedió con todos los artistas noventeros que estás volviendo a ver, empezando por el 90s Pop Tour. Regresó Linda, regresó Magneto, regresó Mercurio, regresó Cabá, JNS, Caló, Desacados, trajimos a Faye, que no estaba haciendo tampoco nada antes del 90s Pop Tour. O sea, reunimos muchas bandas y a partir de ahí empezó a suceder. A mí me pareció brutal cuando me enteré lo que estaban haciendo con el 90s Pop Tour, se me hizo una genialidad a nivel modelo de negocio, o sea, de cómo vender la nostalgia de esa manera y el público al que van dirigidos, etcétera. Me parece una genialidad y felicidades por ese Gracias. hitazo que además ya veo que lo estás haciendo internacional, o sea, ya lo estás, muchas de las cosas lo estás sacando de México. Yo no sabía esos datos, por ejemplo. Está espectacular. Sí, ya van, y los artistas están yendo algunos a España, vamos a hacer Chile, Sudamérica, que por lo mismo, antes de la digitalización, muchos artistas no llegaban hasta allá. Claro, hoy, gracias al boom y al fenómeno que ha sido, estamos llegando a otros lugares. Qué espectacular, Miari. Pues enhorabuena. Por cierto, Shana Tobá, que hoy es 22 de septiembre. Hoy empieza en la noche. Muchas gracias. Hoy empieza en la noche. Muchas felicidades. Feliz año. Que tengas lo mejor. Y pues qué mejor manera de tener un episodio de Beyond Trends con mi querido Ari, que ya te digo, ya desde hace mucho tiempo quería tener esta conversación contigo. Y después creo que ya tendremos algunas en privado, mi Ari. Me dará muchísimo gusto seguir platicando contigo estas cosas. Ya no tenemos mucho tiempo, pero muchas gracias por esto, por este cafecito, hablando de cosas que nos apasionan a ambos. Se me fue muy rápido el tiempo, Manuel. Te veo pronto. A mí también.
Y Me encantará. gracias por este espacio. Me quedé hablando mucho y me quedé con muchas cosas todavía por platicar, pero las platicamos en persona la próxima y si no, nos echamos otro cafecito de estos aquí para que la gente Feliz. también escuche, opine, diga y platique. Hacemos una parte 2. Me encantará. Órale, estoy puesto. Buenísimo, mi Ari. Pues te mando el abrazo gigante y un abrazo a toda la banda que escucha Beyond Trends de Endeavor. Y pues abrazos a todos. Abrazos, gracias.